Buenas tardes, mi nombre es Kevin Manjarres y yo le voy a hablar sobre lenguaje máquina. Bueno, el lenguaje máquina es el único entendido por los microcontroladores. Es un lenguaje natural. En él se pueden utilizar los símbolos que son 0 y 1. Este lenguaje también se denomina lenguaje binario. Bueno, el lenguaje máquina son dependientes de la máquina. Por lo general, este lenguaje consiste en cadenas de números de 0 y 1 que constituyen a la computadora para realizar sus operaciones más elementales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo 0010. Estas cadenas de caracteres serían muy difícil estar escribiendo esto para un programador. Por eso se han creado lenguajes que sean amigables con el programador, como son los lenguajes ensambladores. El lenguaje máquina es el sistema de códigos directamente interpretable por un circuito microprogramable, como el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de un autómata, un PCL. Este lenguaje está compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones a ser tomadas por la máquina. Un programa de computadora consiste en una cadena de instrucciones de lenguaje máquina, más los datos. Estas instrucciones son normalmente ejecutadas en secuencia, con eventuales cambios de flujo causados por propios programas o eventos externos. El lenguaje máquina es específico de cada máquina o arquitectura de la máquina, aunque el conjunto de instrucciones disponibles pueda ser similar entre ellas. Bueno, el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un tipo de lenguaje de bajo nivel utilizado para escribir programas informáticos y constituye la representación más directa del código máquina específico de cada arquitectura computadora legible por un programador. Fue usado principalmente en los inicios del desarrollo de software, cuando aún no se contaba con los potentes lenguajes de alto nivel. Actualmente se utiliza con frecuencia en ambientes académicos y de investigación, especialmente cuando se quiere la manipulación directa de hardware. Se representa alto rendimiento y un uso de recursos controlados y reducidos. Este lenguaje usa valores simbólicos en lugar de binarios, llamados mnemónicos, es decir, códigos mnemotécnicos, fáciles de memorizar, que identifican su funcionalidad. Por ejemplo, cuando utilizamos move, representa una instrucción de movimiento de datos. El lenguaje ensamblador conserva las principales ventajas del lenguaje máquina, ya que cada instrucción en ensamblador se corresponde con una instrucción en lenguaje máquina. Además, el lenguaje ensamblador presenta ciertas ventajas adicionales, como por ejemplo, que se puedan definir zonas de memoria y sus contenidos. Se pueden utilizar comentarios, macros, etc., de tal forma que se ayude a estructurar el programa y a la comprensión del mismo. Programa ensamblador. Cuando hacemos la traducción del código memónico o lenguaje ensamblador al código máquina, se realiza con ayuda de un ordenador, sobre el que corre un software llamado programa ensamblador. El código que corresponde al programa escrito en lenguaje ensamblador y que va a ser traducido al lenguaje máquina recibe el nombre de código fuente. Y el código que el lenguaje máquina generado por el programa ensamblador recibe el nombre de código objeto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del lenguaje ensamblador, como es el MPLAB. Y acá tenemos un simulador como es Proteus. Aquí hacemos el ensamblaje y acá podemos realizar el montaje. Fichero resultante del ensamblado. Tras el ensamblado del fichero fuente .asm se producen varios ficheros, como son el fichero ejecutable o hexadecimal, que es este que está aquí. Es un fichero con datos numéricos codificados
con hexadecimal. Tiene la extensión .es. Contiene los códigos máquinas del programa que servirán para grabar la memoria del programa del microcontrolador y ejecutarlo. Otro fichero es el de errores, este que está aquí. Es un fichero con la extensión .error. Contiene los errores producidos durante el proceso de ensamblado. Y los ficheros listables, aquí vemos el ejemplo, es un fichero de texto con la extensión .list que contiene toda la información del programa: código fuente, código máquina, direcciones de cada instrucción, errores producidos, etc. Y otros ficheros que no son tan importantes. Código fuente. El código fuente está compuesto por una sucesión de líneas de programa. Todos los ficheros fuentes poseen una estructura similar independientemente del procesador utilizado. Cada línea de programa suele estar compuesta por 4 campos o columnas, separadas por unos o más espacios, o tabulaciones. Estos campos son los campos de etiqueta, que son estos que podemos ver aquí, como inicio, principal, uno los campos de código de operación, son estos que están acá, como la acción move, bsf. Los campos de operando o datos, como están aquí, los bits b, for a, y los campos de comentario, que son los que están después del punto y coma. Todo lo que escribamos aquí después del punto y coma se va a tomar en cuenta como comentario. La columna 1 de etiquetas se rige por la siguiente norma: debe situarse en la primera columna, o sea, aquí en esta parte. Debe contener únicamente caracteres alfanuméricos. El máximo de carácter es de 31. La segunda columna, esta que vemos aquí, es la columna de operación. En esta columna se sitúan las instrucciones. El campo del código de operación es el único que nunca puede estar vacío. Este siempre contiene una instrucción o directiva del ensamblador. La tercera columna es la columna de operandos. El campo de operandos o de dirección puede contener una dirección o un dato, o puede estar en blanco. Normalmente contendrá registros o literales con los que se opera, que como son F, L, K, B o registro W. La columna cuarta, esta que vemos aquí, son los comentarios. El campo de comentarios o de etiquetas es opcional. Aquí se sitúa cualquier comentario personalizado que deseemos. Estos son útiles para saber qué hace un programa sin tener que descifrar el código entero. El código compilador ensamblador ignora todo el texto más allá del carácter punto y coma. Mi nombre es Jesús David Polo y en esta sesión del video me corresponde hablar acerca de las constantes numéricas y alfanuméricas que manejan el PIC 1684 y sus ensambladores. Básicamente vemos en la imagen una tabla que nos muestra que los ensambladores soportan sistemas de numeración tales como decimal, hexadecimal, octal, binario, código ASCII y cadenas. Entonces vemos que estos son los tipos de constantes numéricas y alfanuméricas que manejan el ensamblador MPASM. A su vez notamos en la columna del centro cómo debe ser la sintaxis de cada uno de ellos, y en la columna de la derecha vemos un ejemplo de cómo se debe aplicar dentro de un lenguaje ensamblador. Dentro de estas constantes vale la pena destacar que las constantes hexadecimales que comiencen por una A o una F tienen que estar precedidas por un 0 para que no sean confundidas con etiquetas. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es cuando utilizamos el código ASCII, ya que cada comando que es denominado como un carácter ASCII debe estar encerrado dentro de una comilla simple.
Hablamos ahora de lo que es el proceso de programación del PIC 16F84. Como vemos en la imagen, el proceso de programación básicamente consta de 4 etapas, que son editar, compilar, quemar el PIC y ya por último probar. En el primer paso, que es editar, lo que estamos haciendo básicamente cuando programamos un PIC en la parte de la edición es que por medio de una serie de caracteres que el PIC reconoce solamente en un lenguaje determinado, en este caso en un lenguaje ensamblador, le indicamos al PIC lo que nosotros como usuario queremos que el PIC haga. Algunos de los lenguajes más importantes dentro de un ensamblador de un microcontrolador PIC encontramos a BASIC, al lenguaje C, entre otros. Luego pasamos al proceso de compilación. El proceso de compilación no es más que traducir al lenguaje de la máquina, al lenguaje que la máquina sí entiende, lo que nosotros previamente queremos que haga y que previamente introducimos al momento de editar en el paso anterior. En pocas palabras, en este segundo paso lo que se hace es que se graba en la máquina lo que nosotros deseamos que haga, pero de una manera más sofisticada, ya que solo es el lenguaje que la máquina puede entender. Damos acceso al tercer paso, probar el programa. Más que nada es verificar que lo que nosotros hicimos en los 2 pasos anteriores se haya cumplido tal cual como se está mostrando. Hablamos ahora acerca del repertorio de instrucciones que maneja el lenguaje ensamblador del PIC 16F84. Como vemos en la imagen, nos damos cuenta que dentro del repertorio de instrucciones encontramos distintos modelos de instrucciones. Por ejemplo, vemos en la primera parte lo que son las instrucciones de carga. También vemos lo que son las instrucciones de bits y otras que son las instrucciones aritméticas. Cada una de ellas contribuye para que el momento del ensamblaje sea óptimo. Para comprender mejor el funcionamiento de cada una de ellas, veamos a continuación un video que nos permitirá aplicarlas y comprender mejor cómo funcionan dentro del lenguaje ensamblador. Las 35 instrucciones de los PIC se pueden categorizar en los siguientes tipos. Hay instrucciones de carga, hay instrucciones que manejan bits, hay instrucciones aritméticas, hay instrucciones lógicas, hay instrucciones de salto, hay instrucciones específicas para manejo de subrutinas y hay instrucciones especiales que cumplen algún propósito específico en el PIC. En este video en concreto vamos a ver las primeras 2 categorías, que son de carga y de bit. Ok, las instrucciones de carga son: la primera, CLRW, la cual significa Clear W. W es nada más que el registro acumulador, que en los PICs le llaman Work Register. De ahora en adelante, cada vez que veamos una W, significa el acumulador o el registro de trabajo. Quiere decir que esta instrucción lo que hace es hacerle un clear al acumulador o al registro de trabajo. Quiere decir que si antes en W teníamos cualquier tipo de valor, después de esta instrucción todos los valores quedan en 0. La siguiente instrucción, clear F, recibe un operando que va a ser un registro, y quiere decir que antes de esto, no importa que tuviera el registro, lo va a poner en 0 luego de esta instrucción. La instrucción move LW recibe una constante y la instrucción se llama move literal to W. Lo que hace es que, como en este ejemplo, le dice al PIC que mueva un literal, quiere decir el 28 en decimal, a un registro. ¿Cuál registro? El registro de trabajo. Nos lo dice la instrucción con esa W. Quiere decir que antes el registro de trabajo podía tener cualquier tipo de valor. Luego de la instrucción va a almacenar nuestro literal, que sería un 28. La siguiente instrucción es muy importante y se usa frecuentemente en el ensamblador. Es move F. Es básicamente mover un registro. ¿Cuál? El registro F al destino D. D puede ser 2 opciones. Puede ser W, lo que significa moverlo
al registro de trabajo, o F, que F es básicamente a él mismo. ¿Para qué movemos un registro a él mismo? Bueno, altera las banderas y tiene altera las banderas y nos dice algunas características del valor que tiene ese registro. Un ejemplo es move F, el registro 1 a W. Esto quiere decir que si el registro 1 tiene un valor como el de estas casillas, el registro del acumulador, no importa que tenga antes, este valor que estaba en nuestro registro va a caer en el registro de trabajo luego de que se ejecute esta instrucción. Si se diera el caso que se da esta instrucción, pero con una F aquí al final en vez de la W, sucede lo mismo, lo único es que este valor le cae encima del valor que tiene el mismo registro, es decir, se sobrescribe con el mismo número. La última instrucción de carga es move WF y recibe un registro F. Lo que significa es mover lo que haya en mi registro de trabajo a F, donde F puede ser cualquier registro que yo haya nombrado en mi PIC. Por ejemplo, move WF al registro 2. Quiere decir que si el registro de acumulador tenía este valor va a sobreescribir lo que sea que hubiera en el registro 2. Va a quedar exactamente el mismo valor que teníamos en el acumulador. Ahora, las instrucciones de bit se basan en dos principios. Un bit puede estar en dos estados. Clear, que es básicamente un 0, o puede estar en set, que es un 1. Por lo tanto, tenemos estas dos instrucciones. BCF, que significa bit clear, lo vemos por la C, bit clear F, y se usa de la siguiente manera. Se pone la instrucción BCF, se dice el registro al que vamos a modificar y le decimos el bit que queremos hacerle clear. Entonces, por ejemplo, si el bit 4, importante, los bits se cuentan de derecha a izquierda, siendo este el 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos antes un 1 en la posición del bit 4 del registro 2. Al ejecutar nuestra instrucción, la instrucción lo que hace es que le hace un clear a esta casilla sin afectar el resto de las posiciones del registro. Por el contrario, el complementario sería un BSF, que lo que hace es un bit set F, donde le decimos el registro que vamos a usar y el bit que queremos modificarle al registro. Y de la misma manera, si tenía por ejemplo un 0, la posición 4, luego de ejecutar la instrucción, tendría un 1. Ahora, hay algunas excepciones, ya que hay algunos registros dentro del PIC que traen nombres especiales. Por ejemplo, el de status es un registro tan importante que cada posición dentro de ese registro tiene un nombre. Por ejemplo, la C, que es el bit 0 del status. Pueden revisar la hoja de datos para saber más y cuáles son los nombres de cada uno de los bits del registro de status. Esto está fuera del alcance de este video. Pero si hacemos un bit set F al status, a la posición C, él sabe que el bit que tiene que modificar es el 0, así que va a setear el C a un 1. Eso concluye las instrucciones de carga y de bit. Como pudimos ver en el anterior video, cada una de estas instrucciones tienen un funcionamiento específico dentro del lenguaje ensamblador y a cada una tiene una tarea determinada. Recordemos que cada una de estas instrucciones también recibe el nombre de mnemónicos, como vemos en la imagen. Además también vemos los códigos de operación que cada una tiene y los flags que también manejan. Ya se hace una pequeña descripción a su vez de cómo funciona cada una, tema que ya hemos visto o que se ha explicado de manera específica dentro del video que hemos visto anteriormente. Con esto termina esta parte de las instrucciones que maneja el lenguaje ensamblador dentro de un microcontrolador PIC.